Bienvenidos a esta quinta experiencia de aprendizaje del área de educación para el trabajo. Quien les saluda es el profesor Juan José Figueroa Muñoz, estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Estamos prestos entonces a iniciar esta quinta experiencia de aprendizaje, el cual tiene como título Elaboramos prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia de Guaral. Apreciamos por aquí algunas imágenes en los cuales nos darán a conocer o nos darán luces de los temas que vamos a abordar en esta quinta experiencia de aprendizaje. Como verán, nuestra provincia es altamente turística en todos los sentidos, desde sus lugares turísticos, desde su gastronomía, desde sus costumbres, desde sus tradiciones, etc. Entonces tendremos una gama de posibilidades para poder elaborar prototipos y promover el turismo respetando la diversidad cultural. Te invito a leer la siguiente situación. Atentos entonces para poder entablar y poder empezar a promover estos prototipos. Debes saber que en el Perú es un país megadiverso. Hemos cumplido hace pocos días 200 años de independencia. Es un país megadiverso a nivel cultural, étnico, geográfico, con una gran variedad de recursos naturales y lugares turísticos. Por ello debemos ser capaces de dialogar y resolver pacíficamente nuestras diferencias y cooperar para que juntos podamos aprovechar las potencialidades de nuestra diversidad cultural para el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la convivencia debe surgir desde el hogar y debe haber respeto en la familia. Sin embargo, todavía esto es una tarea y un desafío pendiente. Frente a este desafío que te estoy planteando, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo, de qué manera los y las estudiantes, adolescentes, podríamos elaborar prototipos para difundir el turismo, respetando la diversidad cultural de nuestra provincia de Guaral? Muy bien, entonces este será el desafío general que tendremos que resolver durante esta experiencia de aprendizaje, esta quinta experiencia de aprendizaje. Toda esta quinta experiencia de aprendizaje estará enmarcado entonces de poder superar este desafío. Para ello te voy a explicar que tendremos 3 actividades en esta quinta experiencia de aprendizaje. Esta quinta experiencia de aprendizaje durará 3 semanas. En la primera semana, la actividad 1, vamos a redactar el desafío y vamos a recoger información para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia. En la segunda actividad vamos a proponernos ideas creativas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia de Guaral. Y en la tercera actividad, en la tercera semana, vamos a elaborar y vamos a evaluar el prototipo para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia. Muy bien, entonces ahí tenemos el desarrollo de las 3 actividades de esta quinta experiencia de aprendizaje. Vamos a empezar por la primera semana, la actividad 1, que corresponde precisamente a esta semana. El título dice: redactamos el desafío y recogemos información para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia. ¿Cuál será el reto propiamente de esta actividad? Vamos a redactar el desafío, partiendo e identificando nuestra diversidad cultural para crear prototipos innovadores. Además, vamos a recoger información mediante una técnica que ustedes ya conocen, que se denomina los 5 por qué. A partir de las entrevistas cualitativas,
sobre los problemas y las necesidades de las personas para difundir el turismo. Ojo, respetando la diversidad cultural de nuestra provincia de Huaral. Además, tengo que explicarte, antes de iniciar el desarrollo de esta actividad, sobre las reglas de juego de nuestra área. En primer lugar, la competencia del área es gestiona proyectos de emprendimiento económico y social. La capacidad del área y así como el desempeño, vamos a proponernos esta semana crear una propuesta de valor al redactar el desafío, ¿ya? Y además vamos a recoger información sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra provincia. En general, entonces, vamos a crear una propuesta de valor. ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán los trabajos que vamos a presentar, evidenciar nosotros como muestra que estamos desarrollando esta actividad? En primer lugar, vamos a presentar la lista de los participantes. ¿Qué participantes? A los que vamos a hacer las preguntas nosotros, a los que vamos a entrevistar. En segundo lugar, vamos a presentar las características de la diversidad cultural de nuestra provincia, ¿ya? Vamos a detallar entonces cuáles son estas características. En tercer lugar, vamos a redactar el desafío. Y por último, vamos a informar, vamos a dar a conocer esa entrevista cualitativa, ¿ya? Esa información recogida mediante esta técnica que se denomina los 5 porqués. Muy bien, entonces ahí tenemos las 4 evidencias, entre comillas, tareas, que vamos a presentar esta semana. Muy bien, empezamos entonces el desarrollo de esta primera actividad. Empezaremos identificando la diversidad cultural de nuestra comunidad. Voy a hablarles en términos generales de nuestro país. Atentos. El Perú es un país mega diverso a nivel cultural, étnico y geográfico, con una gran variedad de costumbres, tradiciones, recursos naturales, atractivos turísticos, etc. Esto ha permitido que surjan emprendimientos, por ejemplo, como el de Mujeres Aymaras. Esta es una asociación de mujeres artesanas de 4 provincias de la región Puno que decidieron agruparse para confeccionar prendas tejidas a mano, que se venden a nivel nacional y también a nivel internacional, por un lado. Por otro lado tenemos la tienda amazónica, un emprendimiento de comercialización de productos textiles con aplicaciones étnicas. Estas también están hechas a mano por artesanas indígenas de diversas etnias amazónicas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y por último, como ejemplo, lógicamente, tenemos Llama Pack Project. Es un proyecto que revalora el uso de la llama como animal de carga en el sector turismo. Además, busca conservar los ecosistemas de montaña y genera el desarrollo sostenible de las comunidades altoandinas de la cordillera de Urubamba. Como verán, ahí tenemos 4 ejemplos de cómo han venido surgiendo estos emprendimientos a raíz o tomando en cuenta a nuestro país, que es un país mega diverso a nivel cultural, a nivel étnico, geográfico, ¿ya? Revalorando las costumbres y las tradiciones. Muy bien. Considerando estos ejemplos, vamos a responder entonces algunas preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Vamos a preguntarnos qué características de la diversidad cultural han aprovechado cada uno de estos emprendimientos. Por un lado, Mujeres Aymara, esta asociación. Por otro lado, la tienda amazónica y también Llama Pack Project. Entonces, en cada uno de estos vamos a responder qué características de la diversidad cultural han aprovechado cada uno de estos emprendimientos. Muy bien. Una vez desarrollado estas características,
vamos a identificar las principales características de la diversidad cultural que existe en la provincia de Huaral. Ya tenemos como ejemplo algunas asociaciones a nivel nacional. Ahora vamos a nuestra provincia. Vamos a identificar entonces las principales características de la diversidad cultural que existe en la provincia de Huaral. Cuando hablamos de la provincia de Huaral, hablo en lo general, ¿cierto? No solamente propiamente del distrito de Huaral. Tenemos además cuantos distritos aledaños que conforman la provincia de Huaral. Muy bien. Una vez redactado entonces estas principales características, vamos a redactar el desafío. Después de haber identificado las principales características de la diversidad cultural de la provincia de Huaral, ahora vamos a redactar el desafío. Ojo, que no sea muy amplio ni tampoco muy reducido. Además, este debe ser redactado de modo de pregunta. ¿Cómo podría? ¿Ya? Atender a un segmento de personas y permitir plantear diferentes alternativas de solución. Si vamos a trabajar lógicamente en equipo, tu pregunta podría empezar: ¿cómo podríamos nosotros? Por ejemplo, podríamos plantearnos, ¿no? ¿Cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural del distrito de Chancay? Ya, digámoslo así. Este es un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ahí podrían darle luz a ustedes para poder empezar a plantear su desafío. Muy bien. Ahora, vamos a comprobar además de esto si este desafío cumple o no con las características anheladas. En primer lugar, nos preguntaremos, ¿la pregunta no es muy amplia ni muy reducida? Vamos a comprobar, ¿no? Luego también vamos a hacernos esta pregunta: si atiende a un segmento de personas y respeta la diversidad cultural de la localidad. Entonces estas son las características que tenemos que tener en cuenta. Da lugar al planteamiento de diferentes alternativas de solución. Es decir, ¿no? ¿Se puede elaborar algún material de difusión en físico o en digital, como aplicativos de páginas web, canales en YouTube, entre otros, que permitan difundir el turismo respetando la diversidad cultural de la localidad? Además, ¿está pensado en el trabajo en equipo? ¿Cómo podríamos los adolescentes, por ejemplo? Si cumplen con estas características, estoy seguro que irán por muy buen camino al elaborar su desafío. Entonces, nos atrevemos a redactar nuestro desafío, ¿ya? Entonces, en conjunto, si están trabajando en equipo, planteen sus alternativas de solución y redacten su desafío. Con el desafío planteado es momento de empatizar. Recuerden, vamos a empezar con la primera fase de esta metodología del Design Thinking, donde vamos a recoger la información a través de la técnica de los 5 por qué, a través de una entrevista cualitativa. Para hablarles de la técnica de los 5 por qué. Esta es una técnica que fue creada por Sakichi Toyoda, ¿ya? Y fue usada en la corporación de motores Toyota durante la evolución de su metodología de manufacturación. Consiste en entablar una entrevista y volver a preguntar por qué, ¿ya? 5 veces consecutivas, cada vez que la persona entrevistada brinde una respuesta. De esta forma se exploran las relaciones de causa y efecto de un problema en particular y se profundiza en las respuestas, comprendiendo el comportamiento o pensamiento de las personas. Entonces, a través de un problema empezamos nosotros a preguntar, a recoger información de una persona, preguntando 5 veces de acuerdo a la respuesta que nos está brindando. Muy bien, entonces vamos a recoger la información aplicando la técnica de los 5 por qué a partir de la entrevista cualitativa. Por ejemplo, en primer lugar vamos a considerar el contexto que vivimos, ¿cierto? Vamos a tener que entrevistar a nuestros familiares más cercanos, ¿ya?
debido a esta pandemia no podemos todavía salir y entrevistar a las personas. Vamos a identificar en un listado corto las personas a quienes vamos a entrevistar, ¿ya? Además vamos a tener que buscar un espacio y el tiempo adecuado para llevar a cabo esta entrevista. Entonces vamos a identificar las personas a quienes vamos a entrevistar. Mínimamente 3 personas, ¿ya? Ustedes están trabajando en equipo, entonces van a tener la posibilidad de tener muchas posibilidades. Bueno, vamos a empezar la entrevista. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta entrevista? Tenemos que tener listos los materiales de trabajo, ¿no? De repente las libretas de nota, los audios, las filmaciones. Ustedes tienen las estrategias necesarias que en experiencias pasadas ya los he explicado. Bien, entonces ya teniendo entonces la lista de los entrevistados y además habiendo identificado el problema, seguro que estamos prestos a empezar con nuestra entrevista. ¿Cómo vamos a hacer esta entrevista? ¿Cómo vamos a utilizar esta técnica de los 5 por qué? En primer lugar vamos a tener en cuenta este formato, ¿ya? Este formato corresponde a la técnica de los 5 por qué. Luego ya tenemos nuestro desafío que acabamos de plantearnos. Vamos a tener que redactar en esta parte donde dice desafío. Como ejemplo, yo estoy elaborando cómo podríamos las y los adolescentes elaborar prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural del distrito de Chancay. Esa es mi desafío. Yo estoy tomando como ejemplo. Ustedes lo pueden hacer cada uno personalizado. ¿Qué más? ¿Qué más voy a tener en cuenta? En la primera columna voy a tener en cuenta el problema. O sea, ¿a dónde voy a enfocar? Yo tengo que identificar ese problema. Si bien es cierto, este es mi desafío, pero ¿cuál es el problema que yo voy a abordar? ¿Cómo voy a tener que superar? ¿Cuál es el problema que yo estoy identificando? A ver, yo he identificado un problema. El turismo en el distrito de Chancay se ha visto afectada por la pandemia. Ese es el problema donde yo voy a partir. Entonces, si ya he identificado el problema, en este caso el turismo en el distrito de Chancay se ha visto afectado por la pandemia, voy a hacerme la pregunta, la primera pregunta. ¿Por qué? Le agrego nada más. ¿Por qué el turismo en el distrito de Chancay se habrá visto afectado por la pandemia? Entonces, esa pregunta yo hago a mi primer entrevistado. Y de hecho que me va a dar su respuesta este primer entrevistado. ¿Por qué el turismo en el distrito de Chancay se habrá visto afectado por la pandemia? Entonces, al hacer esta primera pregunta a mi entrevistado, de hecho que me va a dar su respuesta, ¿no? En este caso, como ejemplo estoy tomando, dice, me ha respondido, porque ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio de COVID-19. Estoy asumiendo que mi entrevistado me ha respondido esto. Por ejemplo, ustedes lógicamente van a recibir informaciones diversas. A raíz de esta primera respuesta que me está dando mi entrevistado, yo tengo que volver a repreguntar, pero lógicamente con esta respuesta ya. Entonces yo le digo, ¿y por qué ya nadie quiere viajar debido al temor del contagio de COVID-19? Le vuelvo a repreguntar y me vuelve a responder, ¿no? Y me vuelve a responder, lógicamente. Porque no hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad. ¿Ya? Entonces es coherente y me está respondiendo. Y le vuelvo a repreguntar. ¿Por qué no hay centros turísticos que cumplan con los protocolos de bioseguridad? Y lógicamente me vuelve a responder, porque nadie estaba preparado para esta pandemia. ¿Y por qué nadie estaba preparado para esta pandemia? Porque siempre se trabajó sin problemas y no se pensó en otras alternativas. ¿Y por qué siempre trabajamos sin problemas y nadie pensó en otras alternativas? Porque no había necesidad de pensar en otras formas de difundir el turismo en la localidad y etcétera, etcétera. Pero la técnica me sugiere que sean 5 porqués. Y ahí lo tengo. Esta es entonces para mi primer problema. Ustedes pueden identificar también los problemas correspondientes. En este caso yo he identificado otro problema también que me puede
servir a mí para superar el desafío. ¿Cuál es el otro problema que he identificado? La discriminación por nuestra diversidad cultural. ¿Ya? Muchas veces, a veces nos sentimos discriminados o nos sentimos de repente disminuidos cuando hablan de nuestra cultura, de nuestra procedencia, de nuestras costumbres, etc. Entonces, también he identificado ese problema, la discriminación por nuestra diversidad cultural. Entonces, también empezaría a hacer la pregunta, ¿no?, a mi entrevistado: ¿por qué existe la discriminación por nuestra diversidad cultural? Y me responderá, ¿no? Bueno, porque deseamos sentirnos superiores a otros. A veces somos alienados también y nos queremos sentir superiores a otros. ¿Y por qué deseamos sentirnos superiores a otros? Porque las personas seguimos teniendo prejuicios y estereotipos sobre los demás. A veces no reconocemos inclusive nuestra trascendencia, nuestros orígenes, ¿no? Eso también hay que ponerlo en contexto para que ustedes puedan revalorar. Si nosotros no nos conocemos, si no reconocemos nuestra procedencia, es muy probable que no vamos a valorar nuestras costumbres y nuestras tradiciones. ¿Y por qué las personas seguimos teniendo esos prejuicios y estereotipos sobre los demás? Porque no conocemos la diversidad cultural. ¿Y por qué no conocemos la diversidad cultural? Porque estamos perdiendo nuestra identidad cultural. ¿Y por qué estamos perdiendo nuestra identidad cultural? Porque no valoramos, ¿no?, ni respetamos nuestra diversidad cultural. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Entonces ya tengo al menos 2 problemas identificados. Esta misma técnica ustedes tienen que emplearla, lógicamente con los problemas que van a identificar, y a raíz de esto van a recibir muchas alternativas. Muy bien, ahora les toca a ustedes cómo van a emplear. En primer lugar, ahí tienen el formato de la técnica de los 5 por qué. Van a redactar su desafío, sus problemas que van a identificar, y a raíz de este problema van a empezar a hacer las preguntas correspondientes. Ojo, aquí aclarando algo, van a tener que recoger la información de las 3 personas al menos que ustedes han identificado previamente, ya una ficha técnica por cada uno de estas personas. Finalmente vamos a tener que autoevaluarnos, ¿ya? El criterio de evaluación de esta semana corresponde a que creé una propuesta de valor al redactar el desafío y recogí información sobre los problemas y necesidades de las personas para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de la provincia de Huaral. Por aquí van a colocar la lista de integrantes. Ustedes ya conocen el manejo de esta ficha, si están logrando, si no están en proceso, o de repente si pueden hacer algún compromiso de mejora de estos aprendizajes. Finalmente, no deben de olvidar de enviar sus evidencias en el plazo previsto, ¿ya?, para su revisión y luego para la retroalimentación de la misma. Finalmente, deben de tener archivados cada una de estas evidencias para poder corroborar más adelante. Muy bien, estimados estudiantes, esta es toda la explicación de la primera actividad de la 5ª experiencia de aprendizaje. Me despido de ustedes, muchas gracias.